Hola, muy buenos días. Estamos iniciando. Ahora sí, se están conectando los participantes. Vamos a dar unos pequeños, un minutito, 1 o 2 minutitos nada más en lo que se empiezan a conectar. Estamos levantando la conexión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en su conversatorio. Ahí va en la conexión. Estamos en modo webinar, por lo que deben de tener habilitada la manita de hecho tenemos una manita levantada. Déjenme aquí levantar una manita. Participantes. Tenemos habilitadas las preguntas y respuestas. ¿Les puedo permitir hablar? Si tienen alguna pregunta, las preguntas del webinar las vamos a dejar como para el final. Todo va a ser a través de la sección de preguntas y respuestas, como para tener un poquito más de orden. También pueden levantar la manita y les podemos como ceder el micrófono al finalizar. Y bueno, unos minutitos más. Por ahí nos había llegado unos correos donde nos preguntaban si les íbamos a poder enviar la grabación. Sí les podemos enviar la grabación al finalizar. También les mandamos una constancia. La constancia normalmente las enviamos con los datos del registro que hicieron en el formulario. Entonces, si acaso el Zoom con el que están conectados no son los mismos datos del formulario, les pediría que me enviaran un mensajito por ahí por el WhatsApp de la página del foro de info.cengage.com/biblioteca-evento. Ahorita, como quiera, les compartimos la página nuevamente y me manden un mensaje nada más como para rectificar el correo para que les llegue su constancia de participación. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque ya estamos aquí. Bueno, se siguen conectando, entonces no sé si darles un minutito más. Preguntas y respuestas, vemos por aquí. La constancia, me preguntan, ¿podría repetir lo de la constancia? Les enviamos una constancia siempre de participación al finalizar los eventos, bueno, como una semana después de los eventos, porque hacemos como una limpieza de los datos y tomamos los datos del formulario de registro, de cuando ustedes llegaron al sitio del evento, el formulario de inscripción, de ahí tomamos como el nombre, el apellido y el correo electrónico que dejaron ahí, es a donde se manden. Si por alguna razón, pero yo lo cotejo con el Zoom, porque solamente a los que están conectados es a los que les enviamos, obviamente, la constancia. Si por alguna razón el Zoom con el que están conectados no es el mismo correo que registraron en este formulario o tienen esa duda, me pueden escribir en el WhatsApp que está en el sitio del evento. Si llegan ahí por ahí a tener la duda. Y pues ahora sí, comenzamos. Pues otra vez, bienvenidos a todos a nuestro conversatorio latinoamericano sobre biblioteca digital. Esta vez quisimos hacerlo en grande. Quisimos abarcar 4 regiones con 4 grandes expertos en la materia. Un ponente de México, de Argentina, de Colombia y de Brasil, para que cada quien nos hablara desde su experiencia de su región. Quiero brevemente presentar a cada uno de ellos. No quiero perder el tiempo yo presentándolos. En el sitio pueden encontrar información sobre cada uno de ellos, pueden leer su biografía, está muy a detalle lo que hace cada uno. Solo les quiero decir de dónde son cada uno. Son expertos en el tema, de verdad. Escúchenlos, lean sobre ellos. Elizabeth nos acompaña de México.
Paola nos acompaña de Argentina, Jairo está con nosotros desde Colombia y Denise desde Brasil. Y sin más, quiero decirles que Gisela está por aquí, que es de México y es traductora, puesto que Denise, que nos acompaña de Brasil, nos va a hablar en portugués. Entonces, para todos aquellos que están aquí en portugués o en español, para que este evento se pueda llevar a cabo y que todos podamos entenderlo, pues bueno, nos acompaña una traductora. Y pues ahora sí, como dijimos, era un conversatorio. Nosotros como Cengage decidimos hacerles unas preguntas a nuestros ponentes. Entonces, queremos empezar. ¿Cómo pueden ser las bibliotecas digitales más eficaces? Esta pregunta se la decidimos hacer a Elizabeth Pérez, desde su perspectiva de México. Vamos a escuchar a Elizabeth con esta pregunta. Si ustedes quisieran hacerle después preguntas al finalizar a Elizabeth, o si quisieran escuchar la respuesta de algún otro ponente de alguna otra región con esta pregunta o tuvieran alguna otra duda, pudiéramos hacerlo en el chat. Nosotros los leemos y al finalizar le hacemos la pregunta. En este momento voy a dejar de compartir y le voy a ceder la pantalla a Elizabeth porque trae unas diapositivas que nos va a presentar. Raquel, si quieres dejarla así, me gustaría más aprovechar el tiempo y charlarlo rápidamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Cengage por la invitación. Muy buenos días a todos los participantes. Y bueno, para como optimizar tiempos, ¿cómo pienso yo que podríamos optimizar o hacer más eficaces, más eficientes los recursos de una biblioteca digital? Hablar de una biblioteca digital sin duda nos hace pensar en que agilizamos el acercamiento a la información entre el usuario y sus necesidades propias. Sin duda, desde mi punto de vista, pienso que es muy importante partir desde dos aristas. Por un lado, los objetivos académicos que tenga una institución y por otro lado, la experiencia del usuario. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos unir esas dos aristas y poder buscar una mejora continua? No una mejora finalmente o una eficiencia, eficacia no es permanente, es un círculo de calidad que tenemos siempre que ir midiendo y ir avanzando. Yo les voy a platicar en mi experiencia en el ámbito de la academia en México. Desempeño generalmente ha sido en bibliotecas universitarias y me ha tocado implementar bibliotecas digitales desde cero. Actualmente, en donde laboro, somos de las primeras instituciones que implementamos una biblioteca para sustentar todo un plan de estudios. Eso nos ha dado como cierta experiencia y también nos ha hecho ver de qué manera podemos ir agilizando y eficientando esos recursos. Finalmente, todo es una inversión y eso tendría que redituarse. Ahora bien, en el caso muy particular de un recurso digital, es importante que consideremos un estudiante entre los 18 o 20 años generalmente no tiene como el hábito, lastimosamente, de meterse, indagar, estar buscando, etc. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son nuestros objetivos institucionales académicamente hablando? Que el estudiante aprenda, que adquiera ciertos conocimientos y que el acompañante, en este caso el docente, pues tenga también ciertas herramientas que pueda permitirle ese acompañamiento, hacérselo más fácil. De tal manera que nosotros hemos implementado dentro de nuestros cursos o nuestras plataformas de estudio, hemos implementado los links directamente a el material en específico que necesita revisar el estudiante. Ejemplo, si yo quiero revisar el capítulo 4 del libro de suministro, no tengo que entrar a todo el acervo, buscar el título de cadena de suministro, después entrar al capítulo, sino ir directamente al capítulo a través de un linkeo que ya hacemos desde la dirección académica a través de los administradores de plataformas. Yo les estoy comentando
una situación en la que manejamos ya un LMS para todas las modalidades. No sé si perdimos un poco a Elizabeth. ¿Ya me escuchas? Ya ¿Ya? estás con Ok. nosotros. Ok. Bueno, les decía que es sumamente importante pues tener en cuenta, por un lado, los objetivos académicos de la institución y, por otro lado, tener en cuenta la experiencia del usuario. El usuario como tal, nativo, un estudiante que viene de preparatoria, que va a universidad, no tiene el hábito de la investigación ni de la documentación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Facilitarle, aminorarle esos clics, darle como un poco más de aligerarle el camino para llegar a esa información que requiere para que adquiera ciertos conocimientos, pero también al docente darle esas herramientas para que él pueda ayudar a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la institución en la que yo actualmente trabajo, que es la Escuela Bancaria y Comercial, hemos desarrollado una plataforma, un LMS, en donde nuestros cursos tienen el link directo al material que requieren utilizar los estudiantes, de tal manera que solamente si quieres aprender más, como es una sección que tenemos dentro de ese repositorio, puedes entrar directamente al acervo, sino solamente a lo que tú necesitas en ese momento para realizar tu actividad, para realizar una tarea, para documentarte para un examen, etc. Y también tenemos un apartado exclusivo para los docentes. ¿Qué es lo que necesitas tú como docente? Quizá la información tendrá que ser más amplia, quizá la información tendrá que ser más específica. A lo mejor no importa tanto que venga en otros idiomas, como al estudiante que al final a veces no le gusta tanto. Pero eso nos hace hacer más eficaces y más eficientes nuestros recursos, que sean utilizados. No tiene mucho sentido tener una gran colección, una enorme colección de recursos digitales si nuestro usuario final no lo utiliza. Eso no quiere decir que tenemos que dejar fuera el libro impreso. Creo que el libro impreso va a estar por siempre y para siempre, ¿no? Pero eficientarles el acceso, sí. ¿Cómo pueden ser más eficientes? Si yo lo dijera hoy como cliente y le pidiera a los desarrolladores de las plataformas, ¿en qué me ayudarías más? Quizá toda esta vista que hoy tenemos ya nos está apoyando, es cierto, porque hoy día incluso nos sugieres, esto es lo último que has visto, entonces a partir de esto te sugiero que veas esto más, ¿no? Pero quizá ir un poco más allá de esa experiencia y de insertar a lo mejor un link que me lleve a un audio, que me lleve a otra cosa, pero eso también lo podemos hacer ya como administradores de una colección digital y entonces poder decir, alumno, esta es tu biblioteca digital, pero además tienes estos recursos más, ¿no? Entonces, creo que es un poco más yo lo resumiría en dos cosas, creatividad, inversión y laboratorio de ideas al final. ¿Cómo lo eficientamos? Pues siendo creativos. Decía por ahí que ante alguna crisis la creatividad es lo que nos salva. Entonces, creo que eso sin duda es muy importante. Creo que me gustaría como que al final a lo mejor darles como unas sugerencias. No me atrevo a darlas en este momento porque no conocemos como todo el contexto en Latinoamérica. Quizá el caso muy específico de México, muy específico, más cerrado aún en las escuelas privadas, es muy diferente a la visión a la que puedan tener en algunos otros países, pero sin duda, desde mi experiencia en las escuelas universitarias en el ámbito privado, las bibliotecas digitales nos han solucionado muchas cosas, son eficientes y eficaces. ¿En qué sentido? En que la experiencia del usuario ha ido mejorando, las estadísticas lo muestran, la documentación que tienen es mayor. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, Raquel. Creatividad para que lo podamos hacer más eficaz
y no dejar nunca de lado los objetivos académicos y la experiencia de usuario. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. No, muchas gracias a ti. Como les decía, si quisieran hacerle alguna pregunta en específica a Elizabeth o si quisieran conocer la perspectiva desde otra parte de Latinoamérica, pudieran dejar su pregunta en el chat y la revisamos al finalizar la sesión y se la pudieran hacer también a cualquier otro ponente de alguna otra región. Y sin más, pasamos a la siguiente pregunta que corresponde a Denise de Brasil. ¿Qué ventajas tienen o deberán tener las bibliotecas digitales con respecto a las impresas? Y aquí, si me puedes ayudar, Gisela, a traducir. Então, que vantagens têm as bibliotecas ou deverão ter as bibliotecas digitais com respeito às impresas, as bibliotecas físicas? Olá, bom dia, boa tarde, pessoal do Brasil, buenos dias aos demais países. Então, eu vou responder, né, na perspectiva aqui do Brasil. Eu sou bibliotecária de biblioteca universitária particular aqui no Brasil. Eu vou tentar compartilhar um pouquinho tanto da minha experiência quanto do meu conceito para vocês sobre as vantagens das duas bibliotecas. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Compartilhou? Sim. Então, falando primeiramente, eu gostaria só de conceituar, né, um conceito bem rápido das duas bibliotecas, física e digital. Entonces, primero gustaría de pasar brevemente el concepto de las dos bibliotecas, tanto física como digital. A biblioteca física, né, ela ainda continua sendo um lugar de livros organizados na estante, um espaço silencioso e aconchegante para os alunos. Entonces, la biblioteca física tiene libros organizados en estantes, pues dentro de un espacio silencioso y acogedor para los alumnos. E a biblioteca digital, por sua vez, são os livros disponíveis em plataforma ou site online de uma fácil navegação. Y en cambio, la biblioteca digital pues tiene libros disponibles pues en una plataforma o en un sitio en línea de fácil navegación. Agora eu vou comentar com vocês, queria compartilhar um pouquinho das vantagens que eu ainda enxergo na biblioteca física. Y aquí Denise quiere compartir con ustedes pues brevemente las tres principales ventajas que la biblioteca física tiene. Então, a biblioteca física ela ainda oferece aos alunos um espaço físico amplo, silencioso para a leitura e para o estudo. Claro, entonces la biblioteca física ofrece a los alumnos un espacio amplio, silencioso, acogedor para los estudios. É ainda um lugar de encontros e de troca de ideias entre professores e alunos. También es un lugar de encuentro, ¿no? De intercambiar ideas con la comunidad académica. E oferece o principal suporte profissional, que é o bibliotecário em tempo real para atendê-lo. Y también esto, ¿no? Ofrece una ayuda real con el equipo de bibliotecarios para que puedan resolver las dudas. E aí agora passando, né, para a biblioteca digital, que oferece vantagens, né, com essa transformação digital que ocorreu impulsionada pela pandemia. Eu vou falar um pouquinho das vantagens da biblioteca digital. Entonces, una de las ventajas de la biblioteca digital que justamente surge en la pandemia, pues son las siguientes que a continuación va a decir Denise. Pela biblioteca digital, o estudante ele tem acesso a qualquer hora, a qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Entonces, aquí en la biblioteca digital, pues el estudiante tiene acceso a cualquier hora, lugar y dispositivo. Acessa aos livros disponíveis na plataforma sem limite de empréstimo, portanto, ele pode ler ao mesmo tempo vários livros. También otra ventaja es que tiene acceso a los libros sin límite de tiempo para el préstamo. Entonces, la ventaja es que justamente puede leerlos al mismo tiempo y puede leer varios libros sin un límite. A biblioteca digital oferece ferramentas de acessibilidade que fornece uma maior inclusão para todos os públicos. También cuenta con herramientas de acceso, ¿no? Y ofrece una mayor herramienta, ¿no? Ofrece una mayor fuente.
E a atualização do acervo de uma biblioteca digital é muito mais frequente quanto a gente consegue ter numa biblioteca física. Y pues la actualización del acervo es con más frecuencia que en la biblioteca física. E acho que a principal vantagem que a biblioteca digital oferece tanto a nós profissionais quanto comunidade acadêmica é que não precisa de espaço físico para crescer. Claro, y la principal diferencia, ¿no? La principal ventaja es que no necesita un espacio físico para crecer, a diferencia de una biblioteca física. E aí agora eu queria conceituar um pouquinho, né, da minha ideia, comparando as vantagens da biblioteca digital com as 5 leis da biblioteconomia, que os bibliotecários conhecem, né, de cor e salteado. Aquí entonces, pensando en estas 5 leyes de la biblioteconomía, quisiera profundizar un poquito más, Denise, entonces ahora vamos a comenzar con eso. Então, passando, né, comparando a biblioteca digital com a primeira lei da biblioteconomia, que são: os livros são para usar. Ou seja, a biblioteca digital facilita o acesso aos livros que serão usados com mais frequência devido à facilidade de acesso. Claro. Entonces aquí, haciendo esta comparación, ¿no? Con la primera ley de biblioteconomía con la biblioteca digital, pues es eso, ¿no? La primera ley nos dice que pues los libros son para ser usados. Es decir, la biblioteca digital facilita el acceso a estos libros que después serán usados con más frecuencia debido a la facilidad de acceso. Comparando com a segunda lei da biblioteconomia, que diz a cada leitor seu livro, as bibliotecas digitais oferecem um catálogo completo com milhares de títulos que cobrem o interesse e a necessidade de cada usuário. Possuem um catálogo amplo, muito mais amplo do que uma biblioteca física. Y la segunda ley nos dice que pues a cada lector su libro, ¿no? Entonces, las bibliotecas digitales ofrecen un catálogo completo con millares de títulos que justamente, ¿no? Cubren esos intereses y necesidades de cada usuario y posee un catálogo súper amplio, más allá de que la biblioteca física pueda incluso tener. E a que eu acho mais importante, né, que é a quarta lei, que é poupe o tempo do leitor. Uma vez que a biblioteca digital, ela oferece um acesso remoto, como eu disse, o aluno acessa de qualquer lugar, qualquer dispositivo. O usuário tem seu tempo poupado e consegue ler e estudar no tempo dele. Claro, ¿no? La cuarta ley que Denise considera más importante es eso, ¿no? Que ahorra el tiempo del lector. Entonces, una vez que la biblioteca digital ofrece el acceso remoto y lo puedes conectar en cualquier dispositivo, pues el usuario ahorra ese tiempo, ¿no? Entonces, por lo cual consigue, con ese tiempo ahorrado, pues leer y estudiar mucho más y aparte en su tiempo que tiene disponible. E, finalmente, a quinta lei, que considera a biblioteca um organismo em crescimento. Com a biblioteca digital, esse crescimento é muito mais constante do que no armazenamento de uma biblioteca física, porque a biblioteca digital consegue atualizar edições, títulos, com muito mais rapidez e muito mais barato do que a gente consegue em uma biblioteca física. Entonces, la última ley, la quinta, es, pues la biblioteca es un organismo en crecimiento, ¿no? La biblioteca digital permite el crecimiento constante del acervo, ya que no depende de un espacio físico de almacenamiento y por lo tanto también puede ser actualizado con más frecuencia y a una velocidad mayor, pues este mismo acervo, más allá de que la biblioteca sea física. E passando, né, concluindo a pergunta com a visão dos bibliotecários brasileiros, né, acredito que a grande parte, principalmente que trabalha em biblioteca universitária, concorda comigo. Ok, y pasando aquí a la conclusión a la que Denise llega y las bibliotecarias de Brasil y en esta parte específica, ¿no? de las bibliotecas privadas. Sim, é que ambas as bibliotecas elas vão coexistir, né? Não vai acabar a biblioteca física de uma hora para outra. Mas, com certeza, a biblioteca física vai ter um papel na vida acadêmica diferente, que seria o que eu proponho, que é utilizar o espaço físico para treinamentos, atividades práticas e assessoria do bibliotecário, e a biblioteca digital
vai ser predominante devido à facilidade de acesso, ao crescimento do acervo, facilitando a vida acadêmica do aluno, mas ambas vão coexistir por un buen tiempo. Entonces ahí, ¿no? Pues en la conclusión de NIS nos dice que pues ambas bibliotecas van a coexistir, ¿no? O deberían coexistir, tanto la digital como la física. Y, por ejemplo, pues la física pues tiene esta oportunidad de transformar este espacio en una oferta de servicios como para los usuarios, tienen a los bibliotecarios ahí cerca, a diferencia de la biblioteca digital que pues con el paso del tiempo pues va a predominar, ¿no? En el mundo académico, pues justamente acompaña la transformación digital que sucede en todas las áreas, ¿no? Entonces, la de la biblioteca no se queda atrás. Exatamente. É isso a visão que nós temos aqui no Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Y ahí está. Muchas gracias. Esa es la visión que tienen en Brasil. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos, Denise. Pues muy buena perspectiva, muy buen análisis. Voy a regresar a compartir la pantalla nuevamente, compartir la presentación para avanzar. Me comenta que tienen algunos problemas de conexión, que están intentando conectarse al Zoom y que no pueden conectarse. Si pueden, compártanles el enlace, si conocen de alguien que quiera, que aún se quiera conectar. Y bueno, seguimos con Jairo. Jairo, desde Colombia. ¿La conectividad limita las posibilidades de la biblioteca digital? ¿Qué tienes que compartirnos, Jairo? Ok, muy buenos días. Un saludo para todos. ¿Me están escuchando bien? Fuerte y claro. Ok, voy a compartir pantalla. Claro que sí, dejo de compartir. Ahí está. Ok, ¿se visualiza? Sí, sí se visualiza. Sí. Perfecto. Ok, listo. Bueno, contestar esta pregunta de la conectividad limita las posibilidades de la biblioteca digital me costó un poco porque hice alguna exploración con algunas personas y casi todos decían sí, pues obvio, si es una biblioteca digital, la conectividad limita esas posibilidades de acceso precisamente a ese tipo de estrategia de generar o hacer llegar los contenidos. Entonces, lo primero fue como indagar para todos y para mí mismo ese concepto que se tiene sobre la conectividad. ¿Qué es la conectividad? A veces empezamos nosotros a contestar algo y no lo tenemos claro y pensé que era importante que lo tuviésemos como en un foco. Y por eso, pues yo espero que algunos puedan leer lo que está ahí en la pantalla, pero por lo general siempre que hablamos de conectividad nos referimos a estar conectados con internet o a tener algún tipo de red o a decir que no estamos bien comunicados o que hay sectores que no tienen una buena conexión o que yo voy a determinado lugar para poder tener acceso a algún sitio web o a una biblioteca digital o algún tipo de contenido. En la perspectiva de responder esta pregunta, en la parte final, ubiqué por acá que para nosotros, desde el ámbito bibliotecario, conectarnos debería ser conocer el entorno y explorar las posibilidades desde todas las perspectivas, desde las humanas, desde las tecnológicas, las políticas, las institucionales y sobre todo de la propia comunidad. Eso es empezar a entender qué tipo de conectividad vamos a tener nosotros. Desde siempre, y no vayan a pensar que yo nací en esas épocas porque ahora dicen que yo soy el que está frente del bus, pero no es así. Se ha intentado que llegar hacia donde el usuario está. Entonces, esto no es nuevo, desde muchísimos años atrás. Yo sé que los que me conocen, estoy seguro que están diciendo que yo sí soy de esa época, pero no es así. Hemos intentado eso, hemos intentado vincular la biblioteca, nuestras actividades donde sea. Y hemos hecho lo posible y lo imposible para poder avanzar en ese contexto. Entonces, hemos inventado de todo. Inclusive el bibliobús que todavía funciona en España. Mire, teníamos uno en el año de 1938 y todavía funcionan muchos
no solamente en España, quizá en muchos países, pero nos hemos inventado todo lo que termine en teca o empiece en biblio, sea la moto, el burro, el caballo, la carreta, lo que sea, lo llamamos biblioteca. Y eso es una forma en que hemos intentado llegar a esos lugares donde uno hablaría, no hay conectividad, no estamos allí. Pero esta es una forma de conectarnos de alguna estrategia que se genera. Lo interesante aquí en ocasiones es que no son los bibliotecólogos o los bibliotecarios los que ejecutan ese tipo de actividad. Nosotros en Armenia, Quindío, como hablamos de nuestras experiencias, tenemos la biblioteca infantil y nosotros llevamos actividades a la cima de la montaña, en el eje cafetero, unas huellas, unas vías impresionantes, y allá hemos encontrado internet y hemos encontrado a 4 o 6 niños que acuden al encuentro con nosotros y llevamos actividades, pero también nos dimos cuenta que sí había acceso, que había conectividad, y en lo personal me llamó mucho la atención y eso me invitó todavía más a explorar qué estaba pasando con el entorno en mi propia región. Entonces, siempre intentamos hacer algo nosotros por conectarnos. De hecho, de México tenemos la Conviteca, ¿sí? De alguien que decidió ver ante las situaciones de acceso, conectar sus equipos y salir a compartir un internet. De hecho, este señor ganó un apoyo de Motorola para que siguiera haciendo ese tipo de trabajo, pero son iniciativas y así existen muchas otras que a veces me hace cuestionarme a mí si nosotros estamos explorando la tecnología. Nosotros los bibliotecólogos, los bibliotecarios, tenemos acceso a la información, pero me pasa como lo que mostraron ahora en la presentación anterior desde Brasil, y es que tenemos una biblioteca física y tenemos una biblioteca digital, pero yo a veces me pregunto, ¿y si no se usa? Y si tenemos la biblioteca digital bien organizada, muy bonita, ¿qué podemos compararla con otra que no sea así si no se usa? Entonces, la dinámica nuestra, esa conectividad, también dije que desde lo humano, va desde entender que el bibliotecario, el bibliotecólogo tiene que manejar el contexto, pero además explorar la tecnología y además comunicarla, darla a conocer. Eso hace parte de un bibliotecólogo enlace, de un bibliotecólogo que está consciente que debe estar en permanente aprendizaje, pero además explorando cómo puede llegar, explorar la tecnología, y quizá uno no es el que se las sabe todas, pero mirar quién sí lo puede llegar a apoyar. En esta exploración, por ejemplo, encontré que un repetidor viejo, un router viejo, me podrían a mí en cierto lugar a explorar y a expandir acceso a información. Yo podría compartir incluso contenidos con otros usuarios, así yo no tenga internet. Y usted va a decir, ¿y una biblioteca digital cómo se vincula aquí? Ya le voy a aclarar. Entonces, están todas las posibilidades. Esta, por ejemplo, durante pandemia, colocaban un aviso de dónde iban a estar compartiendo internet gratuito para que la gente o las personas pudieran acceder a sus contenidos, a sus bibliotecas, incluso a generar otro tipo de actividad. Son ideas, y esto es en Estados Unidos, o sea, que uno pensaría pues que todos están conectados. No, no pasa igual, o algunos no tienen con qué pagar. Entonces, este tipo de sistemas ayuda mucho a que la conectividad se mejore. Pero ante todo esto, decidí colocar por acá otro tipo de reflexión, y es que independientemente de lo que vayamos a llevar, nosotros tenemos que hacer que esa información sea de calidad, que sea una información confiable, porque nos asombra, y yo creo, y me encantaría que quienes me escuchan una vez terminen, vayan y busquen en su navegador preferido bibliotecas en la basura, bibliotecas botadas por colegios, por diferentes instituciones, contenedores, y todo lo que se genera frente a esto, y la gente dice, pero ¿cómo? Qué dolor ver unos libros físicos pues, en un contenedor de basura. Yo les voy a ser sincero, yo tenía esa diapositiva, a mí mismo me causó mucha impresión y decidí quitarla, porque a veces eso se cuestiona mucho. Pero viene la otra pregunta, entonces, ¿cuál es la calidad de esa información que nosotros queremos llevar? Cuando llevamos en Biblioburro o en Bibliomoto, o que los señores de la basura recogen los libros y crean su propia biblioteca y salen en la prensa y todo esto, es ¿qué calidad de información? Yo no estoy diciendo que todo sea basura, no, pero hay documentos que sí ya perdieron su vigencia, están obsoletos y no hay más que hacer. Imagínense libros en el área de ciencias de la salud,
uno compartiendo información que ya ha sido reprocesada, reestructurada, modificada, procesos, procedimientos, y uno solamente porque está impreso, pues lo va a ir a compartir. Cuando hablamos de estas posibilidades de la información, nos lleva a compartir información de calidad, documentos finales, documentos que pasan por un arbitraje. Cuando Cengage publica un material, pasa por todo un proceso editorial. Y entonces, si yo voy a leer algo, sé que estoy leyendo información confiable. Y esto me lleva también a otra reflexión que hice, y es que nosotros en ocasiones no nos damos cuenta que esas posibilidades de la biblioteca y esa conectividad también nos dicen, muéstrenle al usuario cómo lo puede hacer. Quizá ver a un niño estudiando en un celular, uno diría, uy, impresionante, y sí, difícil, pero de alguna forma lo está haciendo. Y lo otro es, ¿por qué no lo explicamos? ¿Por qué no hacemos? Porque hay mucho video que explica cómo podíamos conectar ese dispositivo a una pantalla o a un proyector incluso, una lupa. Hay muchos sistemas que hay que le permitirían a ese niño no tener que trabajar una pantalla tan pequeña. Y eso hace que la gente a veces diga, no voy a ingresar, no lo voy a utilizar, porque de pronto no tiene una muy buena visualización de ese contenido. En la parte mía, pues ya podrán ver las gafas que utilizo. Yo creo que en el próximo examen van a ser mucho más gruesas. A eso voy. ¿Qué mejoro yo? Yo tengo acá un monitor grande, yo no uso mi pantalla del computador normal porque necesitaba mejorar. A eso voy. Como nosotros también somos intermediarios de ese acceso a la tecnología. Y quise publicar esta imagen aquí, cualquiera, para que se dieran cuenta que es posible incluso llevar contenidos donde no hay internet a través de la comunicación entre computadores. Ahora, a veces uno se pregunta, ¿qué es lo que no se puede hacer? ¿Cómo yo puedo acceder? Entonces, crear una biblioteca digital y pensar que la conectividad no va a bloquear esa posibilidad de ofrecer contenidos confiables, pues yo creo que es una limitante nuestra en ese elemento. Acá en Colombia, y esto también lo viví, estaba por ahí de paseo en algunos lugares y a mí me parecía increíble ver puntos de acceso a internet en unos lugares súper lejanos y yo decía, vaya, qué interesante. Eso es el entorno en el que yo estoy, al menos acá en Colombia. Armenia, la imagen que ven al lado izquierdo, esta es mi ciudad, Armenia Quindío, es el eje cafetero, pero acá hay punto digital y en muchos lugares de Colombia hay puntos digitales y eso me llevó a seguir explorando y a darme cuenta que tenemos más de 7.832 kioscos digitales. Yo creo que esta cifra ya tuvo que haberse modificado un poco, pero que además esos tipos de conectividad que se están dando a los agricultores, a las amas de casa, significa, oiga, ¿y la biblioteca qué está haciendo para que la gente se entere que puede ingresar a su biblioteca digital, a contenidos, a diferentes acciones o contenidos o información importante para ellos en diferentes áreas del conocimiento? ¿Qué hemos hecho nosotros? Tenemos el medio, tenemos la conectividad, pero a veces tampoco lo aprovechamos o hacemos nuestros sitios demasiado pesados y por lo tanto no van a cargar de forma fácil en algunos dispositivos. Saber que se están dando capacitaciones para los niños aprovechando la tecnología, fuera de eso también se les entregaron tabletas, en fin, todo eso hace parte de las posibilidades de conectividad cuando a veces pensamos que no lo hay. Este mapa digital de la brecha digital en Colombia, pues me llamó mucho la atención porque lo que está en naranja son las posibilidades físicas de acceder. Lo primero tiene que ver con las habilidades y luego el aprovechamiento, pero esa parte amarilla es, ¿tienes la tecnología para poder acceder? Y entonces me encuentro una cantidad de posibilidades de hacerlo. Esa vinculación me podría indicar a mí, en mi departamento, yo lo podría buscar ahí, ¿en qué lugar estamos? Estamos en el 5º lugar en todo Colombia. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar eso? Y otras instituciones lo deberían de hacer dentro de su ámbito también. Buscar información. ¿Para qué? Para generar estrategias diferentes. Quizá muchos de ustedes ya han visto en sus países o en sus ciudades estas posibilidades de acceso. Y uno se preguntaría, ¿y qué pasó con el libro físico? Es que yo voy y lo puedo descargar. Es que yo no necesito tener conectividad siempre donde me encuentro. Entonces, si yo tengo que ir cada 8 días a la cabecera municipal, a la alcaldía, a algún punto o el centro comercial o algún tipo de negocio que tenga acceso, o lo publican en algún centro comercial, este tipo de afiches, o en un parqueadero, o en un paradero de buses, qué sé yo,
pues voy y descargo ese material y me lo llevo y voy a poderlo leer sin necesidad de estar conectado a internet. Pero eso hace parte de esa conectividad de la biblioteca digital. Entonces, es como crear esas posibilidades. Si la respuesta entonces a la conectividad, si esa conectividad se ve limitada a la biblioteca digital, la respuesta que doy es esta: no, si el actor de la biblioteca es el bibliotecario. Ya lo decían antes, nosotros tenemos que ser los que dinamizamos esto. Un bibliotecario que indaga las necesidades de la comunidad y explora las posibilidades humanas y tecnológicas. Es que yo no tengo que sabérmelas todas, pero yo sí sé quién sabe lo que usted no sabe, es una posibilidad de hacer. Las tecnológicas, claro, les acabo de mostrar, pues yo no sé algo y me pregunto, ¿será que ya hay alguna tecnología que me pueda solucionar esto? Eso es parte de esa posibilidad de eliminar esos riesgos de una limitada conectividad. Explorar las posibilidades humanas y tecnológicas, actuales o futuras, que viene, qué está pasando con la tecnología, el internet satelital, qué pasa con las políticas de los gobiernos en nuestros países, o de la alcaldía, o el departamento, la municipalidad, hacia dónde va, para nosotros generar servicios, estrategias que apoyen ese proceso de crecimiento personal y académico de los usuarios reales, de los que ya tenemos y de los que nos podemos ganar dentro de nuestra actividad. Un bibliotecario que se arriesga a transformar positivamente su entorno, incluso con la posibilidad de equivocarse. Eso es algo que a veces siento que nos da miedo innovar. No, hagámoslo, hagámoslo. Mire, la gente nos va a criticar si hacemos las cosas bien o si las hacemos mal. Intente hacer, crean usted, esté convencido, usted se informó, se documentó, tome las decisiones del caso y actúe. El sentido común a veces es tan importante. Oiga, si esto me ha servido a mí o a mi familia o a mi comunidad, ¿por qué no le va a servir a otros? Eso es parte entonces de este proceso. Y aprender en ocasiones del error. Si esto no funcionó de esta forma, no decir, bueno, ya no voy a seguir insistiendo. Hay que intentarlo nuevamente todas las veces que se requiera. Entonces, creo que tenemos acá unas herramientas para actuar y espero que a cada uno de ustedes que generen otras y puedan compartirlas dentro de su comunidad, van a hacer que podamos actuar muy positivamente con una biblioteca digital que brinde información confiable y de calidad. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jairo. Excelente. Bueno, pues continúo. Te voy a robar la pantalla nuevamente para seguir con la siguiente pregunta. Qué interesante, es como otra perspectiva de la conectividad. Parecía sencilla, pero no, fue como otra perspectiva. A ver, denme un segundo a compartir pantalla. Y ahora agarramos el avión y nos vamos a nuestro último destino en Argentina con Paola Vanegas. Y la pregunta que le corresponde es: ¿cuáles serán los roles y desafíos que enfrentan las bibliotecas y los bibliotecarios? Y Paola, continúo yo presentando. Aquí anexé tu presentación. Te cedo el micrófono. Paola, no te escuchamos. No sé si estás... Aún creo que no escuchamos. No, no la escuché tampoco. No sé si haya puesto algo por aquí en el chat. ¿Están ahí? Ahí estamos. Ya estás con nosotros, Paola. Bueno, a ver, estaba con el auricular. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, Fuerte y claro. bueno, primero que nada, muy buenos días para todas las personas que se han conectado para acompañarnos justamente en el día de hoy en este conversatorio tan importante que es la biblioteca digital, algo que está tan en boga a partir de esta pospandemia, ¿no? Entendamos que todas las bibliotecas venimos transitando distintos escenarios, pero detrás de las mismas o casi similares consecuencias que nos dejó esta pospandemia. Entonces, respecto a la pregunta de cuáles serán o cuáles son los roles y los desafíos a los cuales las bibliotecas y los bibliotecarios nos debemos de enfrentar, en mi caso, personalmente, me pareció importante respecto a este tema considerar tres aspectos o ejes fundamentales que, bueno, los podemos ver en el centro de la diapositiva, que son
Transversales en el sentido que son transversales tanto a las bibliotecas como a los bibliotecarios en sí, entendiendo que la biblioteca no es algo aislado del contexto educativo, ya sea la escuela, ya sea una universidad y demás. Es justamente a partir de lo cual le da funcionalidad y funciona todo el entorno de una universidad, de un centro educativo. Entonces es muy importante considerar en la biblioteca como el eje, en este caso, desde mi perspectiva voy a hablar desde la experiencia de las universidades, ¿no? Entonces, me pareció importante abordar este tema en cuanto a la biblioteca como espacio, en cuanto a los usuarios, en cuanto a la gestión de la información. Me parece importante marcar este tema, como recién decía, en el tema de la pospandemia. ¿Por qué? Porque tuvimos muchas bibliotecas de distintas características, de distintas índoles, a partir de esta pospandemia, tener que migrar, sí, o transitar de un contexto a otro. En este sentido, los entornos de enseñanza y aprendizaje, como bien sabemos, fueron cambiando, considerando el tema de los usuarios, el eje de los usuarios, fueron cambiando y migrando hacia otro contexto, que es el híbrido, el virtual, ¿sí? Y en muchos casos tuvimos que mantener, en el caso propiamente nuestro, esta dualidad, ¿sí? Conviviendo puramente en un entorno totalmente híbrido. En este sentido, las necesidades de los usuarios también fueron cambiando, es como un circuito, van cambiando los escenarios, van cambiando las necesidades y van cambiando los servicios que los bibliotecarios debemos de ofrecer, obviamente van a cambiar los roles y mucho más los desafíos. Entonces, en este sentido, las necesidades de los usuarios ya no van a ser las mismas que antes, de hecho ya no lo son para mí, en cuanto a que van a necesitar o necesitan más asistencia, más apoyo de parte nuestra como profesionales de la información, justamente para poder manejarse en estas plataformas virtuales o en estos contextos de hibridad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se me ocurre que podemos destacar los recursos de información de acceso remoto, como bien mencionaban los compañeros anteriores, que hoy seguramente muchas de las bibliotecas brindan a sus usuarios, más allá de otros servicios virtuales o digitales. Es importante que ante estos cambios que se van suscitando, que van surgiendo en el contexto de los usuarios, en el eje de los usuarios, ellos deben sentir un acompañamiento y sentirse asistidos, ¿sí? Por lo cual podemos pensar en brindar no solamente servicios que acompañen los procesos de enseñanza-aprendizaje o estas trayectorias dentro de las aulas virtuales, sino también reforzar ese acompañamiento a través de cómo podemos ver, de fortalecer la formación de usuario, de gestionar no solamente muchos recursos electrónicos, porque de nada serviría si no hay un acompañamiento detrás. Entonces pasamos de ser gestores de información a ser tutores o docentes. Para fortalecer esa formación de usuario necesitamos saber cuáles son las necesidades, si realmente manejan esas plataformas. En el caso propiamente nuestro, en plena pandemia, se elaboraron muchos tutoriales, muchos videos y bueno, muchos formularios online para poder asistir estas necesidades, ¿sí? Yo hago mucho hincapié en fortalecer la formación de usuarios, porque uno puede brindar muchísimos recursos, un paquete de recursos digitales muy bueno y muy amplio, muy variado, pero si no hay detrás una buena formación de usuario que acompañe ese recorrido que el alumno va a hacer, creo que de nada serviría. Entonces creo que en la medida en que vayan cambiando, ¿sí?, las necesidades de los usuarios, van a ir cambiando los servicios y los recursos justamente que la biblioteca debe brindar. Y en este sentido llegamos a lo que es el eje de la gestión de la información. No solamente estamos para gestionar la bibliografía papel, como decían los compañeros anteriores, sino también, que de hecho no digo que vaya a dejar de existir, pero sí vamos migrando también, porque nos obliga justamente el entorno en el cual estamos, desde lo virtual y desde lo híbrido, tenemos que ir migrando y trasladando esa información en papel, ver cómo se la podemos brindar en digital. Entonces, en este sentido, seguramente contemplando la virtualidad y la hibridad que muchos hoy nos toca atravesar, que a muchos nos toca atravesar en nuestras bibliotecas, muchas de las bibliotecas, incluyendo nosotros mismos, desde la universidad de la cual me desempeño, empezamos a reforzar el tema de brindar recursos y servicios remotos, ¿sí?
poniéndolos a disposición justamente de esa comunidad educativa en la cual está inserta la biblioteca, porque debemos entender que no funcionamos como cosas aisladas o diferentes o paralelas, para poder dar un acompañamiento al dictado de las clases virtuales y bueno, de esta manera obviamente contribuir de este modo en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que creo que es uno de los roles de la biblioteca hoy en día, además de facilitar el acceso a la información a la comunidad de usuarios que nos compete. Bueno, respecto a esto, me gustaría poderles mencionar o compartir algunos de los recursos, ¿sí? Electrónicos de acceso abierto que nosotros decidimos ir implementando, más allá que veníamos de un contexto virtual, pero fuimos reforzando esta hibridad o este contexto de la virtualidad, porque es hacia donde nos llevó la pandemia a muchos de nosotros. Nosotros, bueno, al momento contamos con recursos electrónicos, como ser, bueno, las bases de datos, que son multidisciplinares, con un repositorio digital, con libros electrónicos, una colección bastante amplia de ebooks a los cuales los alumnos pueden acceder de manera remota. Inclusive existe una herramienta que es Curriculum Builder, donde el docente puede trasladar ese material electrónico a su aula virtual, entonces el alumno directamente entra y se conecta y se encuentra con esos listados de bibliografía digital. También nos sirvió mucho el tema de los formularios, nos buscamos la manera de cómo llegar y de asistir en la búsqueda de bibliografía, entonces se generaron formularios y por medio de esto nos permitió poder brindar un servicio a los usuarios, a la comunidad educativa en general, para que ellos pudieran solicitar bibliografía y nosotros se la pudiéramos enviar. Y por otro lado también formularios para la adquisición de la misma, cómo sabíamos que el docente qué necesitaba o cuál era su necesidad puntual, en el marco de que la biblioteca papel estaba cerrada y de hecho la biblioteca digital es mucho más amplia y coincido con la primera colega de Brasil porque ocupa menos espacio y tienen mayor accesibilidad, más cantidad de personas. Entonces, entre lo papel y lo digital, creo que ese es el camino y el rumbo hacia el cual vamos muchas de las bibliotecas. Y también gestionamos o se generaron tutoriales, bueno, y guías de uso para que el alumno o los usuarios o los docentes puedan poder hacer un buen uso, ¿sí? De manera rápida y fácil a estos recursos, porque de nada creo que sirve generar o brindar muchos recursos digitales si es engorroso el acceso, si son plataformas poco amigables, donde el usuario se pierde tiempo y finalmente desiste de buscar esa información. También contamos obviamente con un catálogo online virtual y también por último se generaron y se fortalecieron los medios de comunicación a través de una vía de WhatsApp, de mail y bueno, un chat online donde los alumnos consultan siempre. Estos medios, estos canales, mejor dicho, nos permitieron poder brindar una asistencia permanente, entendiendo que hoy en día los usuarios no están tanto desde lo físico, sino desde lo virtual. Mi pregunta es, ¿y cómo los asistimos? ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, tenemos que ver en qué canal de comunicación están ellos. Bueno, hacia ahí vamos. Si están por las redes, tendremos que ir por ahí. Si están por WhatsApp, tendremos que hacer uso de esa tecnología, ver cuál es el entorno, el contexto, ser observadores, analizadores, para poder justamente brindar los servicios y satisfacer esas necesidades, entendiendo que las bibliotecas son constantemente espacios cambiantes, son dinámicos y para nada estáticos, y mucho menos en este contexto de la virtualidad y demás. Y bueno, llegando ya al tercer eje, por último, considero que la biblioteca como espacio, en este sentido, la considero que ya no es vista, si bien sigue cumpliendo el rol de donde el usuario va a aprender, sigue cumpliendo la función de enseñanza, aprendizaje, investigación y demás. Considero que en este sentido, al estar en estas condiciones de hibridad y de virtualidad, de hecho lo atravesamos nosotros mismos como experiencia, en muchas de las bibliotecas los espacios quedan ya relegados más que a la organización de las colecciones en papel o a la consulta de las mismas, al aprovechamiento de esos espacios que se van generando, porque toda la colección se va concentrando justamente en lo digital y no en lo papel. Entonces, por parte de los usuarios lo que se observa es
¿Cómo ven ellos la biblioteca? ¿Como un lugar de encuentro para trabajo, para investigación? Por ejemplo, muchos llevan sus notebooks o sus tablets, ¿sí? Se conectan porque disponen de una zona de Wi-Fi, lo usan como trabajo en equipo para investigar, no solamente para ir a buscar información, por ahí van para, bueno, obviamente pedir una asesoría en cuanto a cómo acceder a tal base de datos, cómo acceder a tal conexión y demás. Para usar las pizarras móviles, porque se generan espacios de encuentro, de trabajo, de intercambio, de relaciones. Entonces, en este sentido, me parece importante tener presente todo esto, que los bibliotecarios debemos de evaluar el contexto en el que estamos y hacer foco en la biblioteca como espacio, en las necesidades de los usuarios, que van cambiando constantemente porque el entorno va cambiando. No somos un contexto estático, sino dinámico, entonces analizar y observar cuáles son las necesidades de los usuarios para nosotros saber qué gestionar, qué servicios brindar. Y bueno, respecto a la gestión de la información, ni hablar. No estamos ya, digamos, frente a gestionar solamente información en papel, que de hecho no digo que vaya a dejar de existir, pero pasamos de ser facilitadores de información o gestor de colecciones en papel justamente a ser tutores docentes de los usuarios para enseñarles, para acompañarlos en adaptarse a estos entornos digitales virtuales, y pasamos también a ser gestores de servicios, de espacios, según las necesidades que se presentan en la biblioteca. Y bueno, en cuanto a las mismas, podemos decir que van migrando o pasando de un contexto, ¿sí? Sus roles de ser un espacio puramente de enseñanza, aprendizaje, investigación y demás, se los va asociando y migrando como espacios de encuentro, de comunicación y de participación. Así que bueno, creo que todo esto es importante, los desafíos van suscitándose cada vez más diferentes porque justamente los contextos van cambiando y tenemos que ser observadores, y hacia ahí es a donde debemos ir, ver, analizar y saber cuáles son las necesidades puntuales que necesitan los usuarios para ver cómo gestionar, qué gestionamos. Y la biblioteca es como un cubo que va cambiando constantemente y tenemos que estar preparados para eso, para enfrentar estos nuevos desafíos. Así que bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Y bueno, pues con esto fueron nuestras 4 preguntas que nosotros teníamos, nosotros como Cengage, como gestores de contenido, como creadores de contenido. Y tengo unas preguntas en el chat y 2 manos levantadas. Primero voy a pasar con las preguntas en el chat que ya tenían tiempo que las habían escrito. Y esta pregunta ya me comentaron que el doctor Jairo la quiere responder. Y dice, ¿desaparecerán las bibliotecas físicas? ¿Desaparecerá el libro físico en un corto o largo plazo? Y si algún otro ponente quiere colaborar con la respuesta, adelante. Ok, ¿me están escuchando? Sí. Ok, yo siempre pregunto porque uno nunca sabe. Esa pregunta me quise contestarla porque creo que es muy recurrente en la mayoría de personas que estamos en este vínculo de trabajar con colecciones, con bibliotecas. Lo primero es que yo creo que el entorno, como lo dije anteriormente, es fundamental. Lo que acaba de decir mi colega de Argentina también es muy válido. No solamente hay que ver la biblioteca como que vaya a desaparecer, porque es que el concepto de biblioteca física como está allí depende del entorno. Hay lugares donde todavía son necesarios. Entonces, dependiendo de esas imposibilidades de transformación, que yo creo que con el tiempo eso va a ir desapareciendo, yo creo que lo que tiene que hacer es más que desaparecer, es transformarse. Y en ese concepto de la biblioteca física, más que la biblioteca física, es el bibliotecólogo o el bibliotecario o la persona que está encargado de liderar ese proceso que debe hacer esa transformación. Luego que eso sucede, viene una pregunta alineada o vinculada con esa desaparición física. ¿Qué hacemos con los espacios físicos? He visto cantidades de eventos y conferencias y todo lo que se quiera sobre los makerspace, los learning space, espacios de enseñanza, de aprendizaje, o lo que comentaban también anteriormente, cómo ya se vuelven un punto de reunión, pero no necesariamente de consulta. Entonces,
yo a veces también me cuestiono, y esto lo dejo ahí para que estamos trabajando con personas que están vinculadas en el área, realmente tener un makerspace o un espacio que van a administrar impresoras 3D y otro en nuestro campo. Si nosotros no lo hacemos desde el punto de vista académico y de formación, simplemente vamos a ser unos administradores de una agenda de algo que no es nuestro. Entonces, vamos a cambiar nuestro rol profesional por agendadores de citas para que puedan utilizar los makerspace, porque ¿quién lo hace? El docente, el investigador, etcétera. Entonces, esa transformación es necesaria, saber qué hacer con esos espacios físicos es fundamental. Sobre desaparecer el libro físico a corto o mediano plazo, esto que voy a decir va muy alineado con la experiencia y el entorno que tengo. Siempre lo voy a hablar así porque podría ser diferente con Denis en Brasil, con Paola en Argentina, en fin, con los otros colegas en sus áreas, en México, etcétera. Pero yo creo que sí, pero no todos, porque va a haber una relación en la temática. Es decir, si yo voy a leer literatura, quizá sea mucho más fácil para mí un material impreso, físico, pero no en otras áreas del conocimiento. Entonces yo creo que un avance dentro de las editoriales, esto no se lo voy a cobrar, es una idea, es que nosotros deberíamos de tener por áreas del conocimiento contenidos que sí se van actualizando de una forma muy continua, se acabarían las ediciones y por lo tanto, si yo me suscribo a un material, pues yo debería estar tranquilo, no pensando, ¿será que tengo la edición 16, la 10, que salió? No, porque el libro es electrónico y ese libro electrónico en algunas áreas del conocimiento, por ejemplo, en el área financiera, en el área de las ciencias de la salud, en el área de la tecnología, ¿a mí qué me sirve una edición anterior? Tengo que estar al día. Entonces, si se acaban las ediciones, yo tengo una suscripción, debo confiar en que el material está actualizado. En la parte física a veces se cometen errores en los textos y no se pueden corregir. Entonces, un procedimiento, un método que ya se publicó o un dato que salió como no era, ¿qué hacemos si ya repartimos 2.000, 3.000, 5.000 ejemplares impresos? En lo digital se puede actualizar esa información. Es que hay muchas bondades de pensar que de acuerdo al contenido o a las temáticas podamos nosotros hablar que sí hay un fin del libro impreso y que se le va a dar continuidad al libro digital. Pero insisto, eso depende de las áreas temáticas o los contenidos que se desarrollan en ellos. Gracias. Claro. Elizabeth, creo que quieres complementar la respuesta. Sí, gracias. Bueno, ampliar un poquito desde este punto de México. Yo creo que sin duda pienso que el libro impreso no desaparece. Desde mi experiencia hemos implementado bibliotecas digitales que sustentan todo un plan de estudio con diferentes programas académicos a diferentes niveles que estamos en pregrado y posgrado, y el libro impreso no desaparece. No desaparece porque al final, y si tomamos un poco ese concepto del que hablaba Jairo de conectividad, pues entonces menos aún, ¿no? Porque es el cómo acercar, cómo conectar la información con nuestro usuario final. Creo que el usuario final, que es el estudiante o el docente, no todos a lo mejor tienen un dispositivo móvil, no todos a lo mejor tienen un plan de datos que les permita estar ingresando a estas diferentes plataformas. A lo mejor, hablando un poco de eficacia también, pues hablamos de las modalidades offline, que quizá dentro de mi institución me conecto a esta red Wi-Fi, descargo y posteriormente puedo seguirlo consultando aún estando fuera de línea, ¿no? Sin tener que tener una conexión refiriéndome al Wi-Fi como tal. Entonces pienso que el libro impreso desde mi punto de vista no desaparece, es algo que tenemos que darle siempre como una alternativa al estudiante, al docente, al usuario final, al investigador. Y aprovecho también para comentar algo. Al hablar de eficacia, creo que se reúnen todos estos factores y empiezan a ver cuál es el perfil, como bien decía Paola, que se tiene que tomar hoy día. ¿Para qué? Para eficientar ese recurso. De lo que hablaba Denise, de todas esas bondades que puede tener el impreso y el digital, pues también eso hace más eficaz el uso de un recurso. Y sin duda lo que decía Jairo, ¿no?
considerando ese concepto que él definía de conectividad, bueno, pues es el acercamiento final de la información. Y lo único que me restaría es decir que el estudiante de hoy día puede tener muchas habilidades para las redes sociales, pero no para la investigación. Le es más fácil quizá llegar, agarrar un diccionario y buscar en la Z el concepto de algo, que a lo mejor meterse solamente a Google porque solo conocen Google y poner significado de tal cosa, de conectividad, ejemplo, ¿no? Entonces ahí se desvirtúa mucho la información, cobra valor el impreso y bueno, pues necesitamos trabajar mucho en el desarrollo de habilidades informativas, sin duda, para que fortalezcamos tanto la parte digital como una mejora, pero sin descuidar y olvidar la parte impresa. Gracias, Raquel. A ti, Elizabeth. Denise? Sim, eu queria só complementar também, né? Acho que a nossa visão aqui no Brasil é que os livros não vão deixar de existir, pelo menos não tão cedo. Se for, vai ser em gerações muito para frente, que vão ter acesso só à parte digital, conhecimento só da parte digital. Então, assim, a minha visão, que é uma experiência que eu tive até num evento da Federação de Bibliotecários do Brasil que eu participei, esqueci da tradutora, me desculpe, eu tô falando, eu comecei a falar. Gisela, si nos puedes apoyar. Claro, pues aquí Denise, ¿no?, nos compartía que desde su experiencia y desde lo que piensan en Brasil es que pues el material, el libro físico no va a dejar de existir, ¿no? Tal vez en un futuro no tan cercano, pues van a reducirse, ¿no?, los volúmenes, pero no van a dejar de existir. Compartilhando, né, uma experiência que eu tive num evento aqui no Brasil, que eu participei da Federação de Biblioteconomia, fala sobre transformar a biblioteca física num terceiro lugar, num espaço que é para ter outras atividades. Aí, como eu comentei, né, na minha conclusão, que as duas vão coexistir por um longo tempo e cada uma vai ter sua finalidade. A digital vai proporcionar facilidade de acesso e a física vai ser uma complementação da sala de aula, na minha opinião, né? Vai trazer atividades de aprendizado para os alunos, principalmente na parte de informação, na parte de pesquisa, na parte de educação midiática, né? Que é o nosso convívio, hoje. E aí a gente não vai fugir da transformação digital e a biblioteca física vai ter que se adequar. É isso. Ok, entonces eso, ¿no? Denise nos cuenta que participó de la Federación de Biblioteconomía y que lo que se proponía ahí era eso, ¿no? Que a lo mejor la biblioteca pasa a tercer lugar, la biblioteca física, pero las dos van a coexistir, ¿no? Entonces tal vez la biblioteca digital va a tener un mayor poder, ¿no? Porque pues justamente va adaptándose a la tecnología y tiene un fácil acceso, pero la biblioteca física pues va a ser una complementaria, ¿no? Donde pues van ayudando los bibliotecólogos con la investigación, es una sala de estudio, ¿no? Va a tener todo esto justamente para complementar a la física, a la digital. Muchas gracias. Gracias a las dos. Y Paola, veo que también vas a complementar. Ahí está, me había silenciado, perdón. Sí. Sí, yo creo que respecto a esto, el papel evidentemente no va a aparecer. Las bibliotecas digitales van a ir acrecentándose cada vez más, pero paralelamente a esto, considerando que los contextos de enseñanza-aprendizaje van cambiando y van migrando hacia lo que son las clases virtuales, cada vez tenemos más usuarios en línea, entonces cada vez va a haber más recursos electrónicos, cada vez va a haber más solicitudes online, más aulas virtuales, entonces cada vez va a haber más asistencia virtual por parte nuestra, entonces nuestro rol creo que va a ir por ese camino, no solamente en llenar digamos nuestra web o nuestra plataforma de contenidos digitales y de pasar a gestionar o catalogar esos contenidos, ser gestores de colecciones digitales, sino más bien de asistencia, de asistir al usuario y no solo al usuario sino al docente. Nosotros, no sé si me permiten compartir algunos datos, en plena pandemia, en el 2020, tuvimos usuarios en línea, 2.400.000 consultas sobre los recursos electrónicos,
logramos adquirir más de 200.000 libros electrónicos para poder satisfacer esas necesidades. Estamos hablando de una universidad muy grande, y las solicitudes online que recibimos fueron más de 4.000, entonces imagínense todo el trabajo que hubo y que hay detrás de un sistema de biblioteca. Se abrieron más de muchísimas aulas virtuales, se generaron más de 1.000 listas de bibliografía con material electrónico, ¿sí? Ahí tiene participación, tiene injerencia el bibliotecario, y sobre todo en la asistencia virtual hay un contacto, debe haber un contacto permanente, por eso hacía mucho foco de fortalecer el vínculo y los medios de comunicación con el usuario. Entonces no solamente veamos como que vamos a ser gestores de colecciones digitales de acá, más de agrandar las colecciones digitales, sino de brindar la asistencia, porque si no enseñamos a cómo usar, cómo estar en el aula virtual, cómo subir un contenido, o cómo hacer la cita, o cómo todo lo que implica ese contorno, ese contexto de lo digital, de lo híbrido dentro del aula virtual, es ahí, creo que ahí está nuestro lugarcito, más allá de la biblioteca física que todos amamos, nuestro lugarcito va por ese lado, el bibliotecario que se va metiendo, que va siendo tutor, que va acompañando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que quisiera aportar de mi parte. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paola. Viendo las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas, veo que son preguntas con mucha, son similares en cuanto a la desaparición de la biblioteca tradicional, no de la digital. Entonces voy a pasar a una de las preguntas de la manita levantada, porque veo que ya tiene tiempo la pregunta con la manita levantada, Mabel Dos Santos. También para no quitarles mucho el tiempo, porque ya tenemos más de la hora, y sé que luego todos tenemos como agendas algo ocupadas. Mabel Dos Santos, no sé si quieras, te voy a levantar el micrófono, ahí está. Ya tienes habilitado el micrófono por si les quieres hacer la pregunta, si la quieres dirigir a alguien. Te escuchamos, Mabel. Te escuchamos, pero no te escuchamos. Veo que ya desactivaste el silencio, pero no te oímos. Bueno, si no, le voy a tener que ceder la otra manita. Si quieres, Mabel, escribirla en la sección de preguntas y respuestas, y leemos la de María Elena, que perdón, te cedo la pregunta a María Elena Martínez Aldana. Ahí está, ya te habilité el micrófono, María Elena, por si quieres abrir tu micrófono para que hagas la pregunta. Ay, no. ¿Qué pasa, oigan? No sé por qué no los podemos escuchar. Pero bueno, si no, pues voy a aprovechar, pues vamos a continuar y voy a aprovechar y nos vamos a colgar de la pregunta que nos hace señor Eliana, que está, ya se escuchó algo. Bueno, voy a aprovechar de la pregunta que nos hace señor Eliana y me gustaría preguntarles si recomiendan alguna plataforma o aplicación para construir una biblioteca digital. Y pues sí, para eso estamos nosotros, Cengage. Le voy a dejar brevemente, le voy a ceder el micrófono a Lisa. Nosotros Cengage como editorial, como creadores, desarrolladores de contenido, Lisa les puede platicar muy breve para no quitarle su tiempo, algo sobre nuestra biblioteca digital por si les interesa. Les cedo la palabra. Gracias, Raquel. Buenos días a todos.
Ahorita, bueno, creo que ya pueden escribir los participantes que tenían la manita levantada, así que ahorita respondemos sus preguntas. Para responder brevemente, yo quiero compartir con ustedes rápidamente. Nosotros como Cengage, si bien es cierto, nos encargamos en desarrollar diferentes contenidos enfocados a bachillerato y a universitario, nivel superior. Tenemos diferentes áreas, lo que viene a ser ingeniería, negocios, ciencias básicas, tanto en portafolio en español, inglés y también portugués. Por lo cual, la misma institución puede construir su biblioteca, el acervo que necesita, que va relacionada a las carreras que van a ir dictando o ejecutando a lo largo del año académico. Aquí ustedes pueden ver brevemente la interfaz de la biblioteca, la cual se puede personalizar y ustedes pueden construir a su medida. Contamos con diferentes modalidades y también acciones que alguno de los exponentes llegó a comentar, tanto de manera online como de manera offline. Para ello, al finalizar, mi compañera Raquel les va a dar una invitación. Los que estén interesados lo van a poder realizar a través del landing page que se les llegó a compartir a través del sitio de WhatsApp. Muchas gracias. Y bueno, pues fue algo muy breve. Realmente si están interesados, nada más mándenos un mensajito por WhatsApp en el sitio del evento. Se los dejo aquí el sitio por si no lo tienen. Aquí está en el chat. Es info.cengage.com, biblioteca-evento. Les vuelvo a compartir la pantalla nada más para que lo vean. Denme un segundo. Aquí está. Aquí está. Es info.cengage.com, biblioteca-evento. Y por aquí les aparece una del lado derecho. En la parte inferior les aparece una burbujita de WhatsApp. Le dan clic y los lleva a hablar con WhatsApp y este WhatsApp los lleva directo a hablar conmigo. Si están interesados en probar un piloto, en que les agreguemos su contenido para probar lo que es la biblioteca, que les demos alguna capacitación, lo quieren conocer, quieren saber más, no lo duden, mándenos el mensaje, sin compromisos, pueden probarlo. Adelante. También si tienen algún tema con lo de su constancia, si tienen alguna duda con lo de su registro, también pueden contactarme por ahí. Sin embargo, si se registraron por el formulario, no hay ningún problema, yo ya tengo sus datos. Y pues sin más, no les quito su tiempo. Muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos. Fue bastante enriquecedor, de verdad, tenerlos aquí con nosotros, de la perspectiva de cada región, de verdad, fue bastante enriquecedor. Y esperamos seguir teniendo eventos de esta manera y que nos sigan acompañando. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye.